Un veterano sin hogar compra un vagón oxidado para tener, al fin, un lugar seguro donde dormir con su perro. Pero un poderoso desarrollador intenta borrarlo del mapa, alegando que su presencia ahuyenta las inversiones. Lo que nadie esperaba es que ese vagón se convertiría en escuela, refugio y símbolo de resistencia para todo el barrio. Pero solo escuchen cómo terminó esta historia y por qué, esta vez, la dignidad ganó. Jack Miller avanzaba despacio por la avenida Frontage empujando un carrito desvencijado con dos mochilas descoloridas y una caseta de perro rota amarrada con alambres oxidados. Caminaba con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si el peso no fuera solo el del metal y la tela, sino de algo más antiguo y persistente. A su lado, sin correa pero con una lealtad que parecía imbatible, iba Buddy, un perro mestizo de tamaño mediano, orejas alertas y ojos que no se despegaban ni un segundo de la rodilla izquierda de su dueño. Se movían como si fueran una unidad. Uno respiraba, el otro también. Uno dudaba, el otro esperaba. El depósito ferroviario del lado norte era una colección de estructuras oxidadas, techos combados por los años y vagones que llevaban décadas sin moverse ni un metro. La empresa que los había abandonado ya no existía, pero el terreno seguía ahí, medio olvidado y medio codiciado por los nuevos desarrolladores que soñaban con torres vidriadas y nombres pretenciosos. Ese día se realizaba una subasta pública de material excedente. Vagones en ruinas, hierro sin valor aparente, restos de un pasado que estorbaba a quienes proyectaban un futuro más rentable. El subastador alzó la voz con desgano mientras señalaba un vagón en particular, largo, cubierto de óxido, con ventanas cubiertas por láminas y puertas cerradas con cadenas. Vagón número 743, sin interiores, posible presencia de roedores, base $300. ¿Alguien ofrece? Silencio. ¿Nadie? Un par de risas tímidas. Última oportunidad. Entonces, una mano se alzó desde el borde del grupo. Era la de Jack. No vestía uniforme ni portaba ningún cartel de héroe, solo una gorra deshilachada y una chaqueta con el parche casi invisible de un escuadrón del que nadie hablaba ya. «Pago en efectivo», dijo. Nadie respondió. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con esa mezcla de burla y lástima que tanto se repite en las esquinas de cualquier ciudad. Una camioneta negra se detuvo unos metros más allá. Desde adentro, alguien grababa con el teléfono. El comentario se oyó claro. Un vagabundo se compró un vagón. Esto es oro para TikTok. Risas. Un zoom en su rostro. Otro en el perro. Un plano final del vagón como si fuera una broma demasiado evidente. Entre los presentes estaba Mason Kincaid, el inversor que había adquirido la mayoría de los terrenos aledaños con planes de convertir el ramal ferroviario en un complejo de lofts modernos con cafeterías de diseño. Mason no se rió, su mirada se endureció, como si alguien acabara de ponerle un grafiti sobre el plano de su proyecto. Sacó su teléfono y tomó una nota. Limpiar vagones abandonados. Obstáculo visual igual riesgo para inversores. Jack no vio el teléfono ni escuchó la risa grabada. Lo único que le importaba era el sonido del candado al caer, el crujido de la cadena oxidada que cedía y el suspiro casi imperceptible de la puerta al abrirse por primera vez en años. Adentro, el olor era fuerte, a polvo antiguo, a metal viejo, a tiempo detenido. Pero había algo más, algo que solo Jack y Buddy notaron: silencio. Un silencio real. No el de los refugios donde siempre hay alguien gritando, tosiendo o llorando a las 3 de la mañana. No el de los túneles donde cada paso retumba como una amenaza. Era el silencio de un espacio suyo. Aunque fuera ruinoso, aunque apenas tuviera piso firme y el techo goteara, ese vagón tenía 4 paredes, una puerta que podía cerrar desde adentro y, lo más importante, un lugar donde Buddy pudiera dormir sin sobresaltos. Jack conocía ese tipo de estructuras. Como mecánico del ejército, había aprendido a leer planos, a desmontar piezas oxidadas y a improvisar reparaciones con lo mínimo. Su experiencia no figuraba en ningún currículum moderno, pero sabía reconocer una base sólida cuando la veía. Se arrodilló, palpó el metal con la palma abierta como si quisiera sentir su historia. Luego sacó su mochila, extrajo un destornillador, un juego de llaves Allen y un pequeño frasco con aceite de motor. Buddy se sentó a su lado y observó. No hacía falta hablar.
Jack sabía lo que tenía que hacer: convertir ese vagón abandonado en un lugar que no fuera solo un escondite, sino un hogar. No para impresionar a nadie, no para aparecer en redes, solo para probarse a sí mismo, una vez más, que seguía siendo capaz de construir algo desde cero, incluso con las manos heridas, incluso con las miradas encima. El primer tornillo cayó al piso con un sonido seco. El vagón, oxidado y olvidado, acababa de convertirse en un proyecto. Y Jack, invisible para tantos, empezaba su reconstrucción. No como un símbolo, ni como un héroe, sino como lo que siempre fue: un hombre que se niega a rendirse. El primer amanecer dentro del vagón no fue idílico ni heroico. Jack despertó envuelto en el crujido del metal dilatándose con el sol. Sus manos, cubiertas de pequeñas cortaduras de la noche anterior, le dolían al cerrar el puño. Dormía sobre una colchoneta que alguien había tirado cerca del río y que él limpió con detergente casero y paciencia. A su lado, Bodhi se desperezaba con cuidado, olfateando el aire denso con un leve gruñido. Olía a óxido, a humedad vieja y a algo más. Algo que no se ve, pero que se siente cuando uno ha pasado demasiadas noches al raso. Jack se levantó sin quejarse. Abrió las puertas corredizas del vagón con esfuerzo, dejando que entrara la luz. No llevaba reloj, pero el sol sobre el riel le dijo que era temprano. Preparó una bebida caliente con un pequeño hornillo a gas y se la sirvió en una taza abollada con el logo de una gasolinera de otro estado. Esa fue su primera mañana. Silenciosa, dura, pero suya. No habían pasado ni 2 horas cuando escuchó pasos sobre la gravilla. Bodhi levantó las orejas, pero no ladró. Del otro lado del vagón apareció un hombre robusto, de barba recortada y carpeta en mano. Frank Doyle, inspector municipal de vivienda y uso de suelo. ¿Jack Miller?, preguntó sin levantar la voz. Depende, respondió Jack sin tono desafiante, solo con cautela. Soy del ayuntamiento. Me temo que no puede quedarse aquí. Este vagón no es habitable, no tiene servicios, es propiedad en abandono y, técnicamente, está infringiendo la normativa. Jack asintió despacio, no parecía sorprendido. ¿Tiene algo que decir?, preguntó Frank con tono formal. Solo que si estuviera vacío, seguiría oxidándose. Y ahora tiene un uso, uno tranquilo. Frank no era un funcionario de escritorio. Había visto lo que puede ocurrir cuando alguien, por desesperación, convierte un espacio abandonado en refugio sin tomar precauciones. Había visto incendios provocados por estufas inestables, techos que colapsaban, enfermedades evitables. Él no odiaba a personas como Jack, odiaba las tragedias que ya no podía desver. Y además tenía un jefe, uno que repetía en cada reunión que Mason Kincaid es importante para el futuro del barrio. Kincaid había contribuido generosamente a la campaña del alcalde, y ahora quería el terreno limpio. Frank dejó una citación pegada en la puerta del vagón. Ocupación no autorizada, comparecencia obligatoria. No alzó la voz, no amenazó, pero tampoco ofreció soluciones. Hizo lo que su rol exigía y se fue. Jack se sentó en el escalón improvisado y acarició el lomo de Bodhi. No dijo nada. Volvió al trabajo, sellar rendijas con láminas, reforzar el suelo bajo el colchón. Si el tiempo era limitado, mejor aprovecharlo. Pero no estaba tan solo como creía. Esa misma tarde, mientras el sol caía detrás de los almacenes, se acercó una chica de unos 15 años. Llevaba jeans pintados con aerosol, una camiseta con una banda que Jack no reconocía y una lata de pintura azul bajo el brazo. ¿Usted es el señor del vagón? Depende, contestó otra vez con una leve sonrisa. Mi nombre es Maya, vivo ahí en Fuente. Esto me sobró de cuando pinté mi cuarto. Pensé que tal vez, no sé, le podía servir. Jack se quedó en silencio un momento, la miró con atención. La pintura no era nueva, pero estaba cerrada. Agradeció con un gesto y la tomó con ambas manos. Minutos después, una mujer de unos 40, de mirada firme y expresión sincera, cruzó la calle con una bolsa de papel. Soy Rosa, la madre de Maya. No traje mucho, pan y algo de queso.
Nos enteramos que fue su perro el que ladró anoche cuando salió humo del contenedor. Lo vimos desde la ventana. ¿Fue usted quien apagó el fuego, cierto? Jack asintió. Le restó importancia. Había visto el humo y con una hoja de metal selló la rendija por donde se colaban las brasas. No esperaba reconocimiento. Simplemente actuó como lo había hecho otras veces, en otras vidas. Rosa dejó la bolsa sobre una caja y lo observó un instante más. ¿Tiene algo que decir? ¿Por qué no va al VA? Tal vez podrían ayudarlo. Jack respiró hondo antes de responder. No hubo rabia ni tristeza en su voz. He ido, muchas veces, pero siempre falta un papel, una cita, una firma. Me piden esperar en filas que no terminan nunca. Y esos pasillos no son para todos. Los fluorescentes me caen peor que el frío. Rosa no insistió. Entendió más de lo que Jack dijo. Le dio una palmada suave en el hombro y se fue con su hija. Durante los días siguientes algo comenzó a cambiar. Al principio eran solo miradas menos duras, menos desconfiadas. Luego fueron gestos. Alguien dejó una manta sobre el escalón. Otro le pasó una bolsa con tornillos. Un vecino jubilado le prestó una linterna. Y, sin que nadie lo anunciara, sin discursos ni carteles, el vagón cambió de nombre. Una mañana, en la puerta, apareció una palabra escrita con tiza blanca, bajo el número corroído de metal. Home. Nadie dijo quién lo escribió, pero nadie lo borró. Y desde entonces, en esa cuadra, ya no se hablaba del vagabundo raro, ni del problema del tren oxidado. Se hablaba del señor Jack, del hombre con un perro que ayudó durante el humo, del vagón que tenía luz por dentro. La compasión, esa que a veces duerme bajo el polvo del prejuicio, se había despertado. Tal vez por un perro, tal vez por un gesto, tal vez porque la dignidad, cuando se vive con humildad, siempre encuentra forma de tocar al otro. El plan de Jack no tenía planos arquitectónicos ni renders digitales. Era más simple y mucho más testarudo. Sabía que no podía competir con las máquinas de construcción ni con los millones de los inversores, pero eso no lo detuvo. Aprendió hace años, cuando el ruido de los helicópteros le impedía dormir, que hay que construir con lo que uno tiene. Y si no lo tiene, hay que encontrarlo. En un taller de bicicletas abandonado, encontró 2 paneles solares con fisuras. Los limpió, revisó las conexiones, reemplazó partes con pedazos de radios viejas. No eran potentes, pero bastaban para cargar un banco de baterías recuperadas de autos chatarrizados. Les añadió un inversor artesanal y un medidor que él mismo calibró con una linterna y una aguja de costura. La luz volvió al vagón, no por decreto, sino por ingenio. Después vino el agua. Jack recogió canaletas de aluminio que otros tiraban por estar dobladas. Las enderezó a martillazos y las fijó en el techo del vagón con tornillos que traían los vecinos. El agua de lluvia caía en un barril azul conectado a un filtro de cerámica, hecho con grava y carbón activado. Nada lujoso, pero suficiente para lavar, hervir, cocinar algo caliente. Y los sábados eran diferentes. Maya, la adolescente que una vez cruzó la calle con un bote de pintura, regresó con un cuaderno, guantes y una pregunta. ¿Me enseña a cortar lámina? Jack no era maestro, pero tenía paciencia. Le mostró cómo trazar, cómo sostener la herramienta con firmeza, cómo dejar que el sonido del corte te diga si lo estás haciendo bien. Body se quedaba siempre cerca, como si entendiera que ahora su deber era otro, velar por el taller. Si olía gas, ladraba. Si alguien se acercaba de forma rara, se interponía. Si todo iba bien, se sentaba como una estatua. La comunidad, al principio tímida, empezó a acercarse. Un tornillo aquí, una linterna usada, un termo. Una señora dejó un saco de dormir sobre una caja de herramientas. Otro le ofreció un ventilador portátil. Nadie pedía nada a cambio, nadie hacía promesas, pero el mensaje era claro. Sabemos lo que estás haciendo, y estamos contigo. Pero no todos veían eso con buenos ojos. Mason Kincaid, el desarrollador que soñaba con lofts minimalistas y jardines verticales, veía el vagón como una mancha en sus planes. Una historia incómoda que empañaba su discurso de renovación urbana. Llamó a Frank Doyle. Su voz, educada pero directa, dejó poco espacio a la interpretación.
Ese vagón ocupa suelo que está en planes de limpieza. No es personal, es progreso. Frank redobló las visitas. Cada semana aparecía con su carpeta y su cinta roja. Pegó en la puerta un sello de advertencia: no ocupar, riesgo estructural, citación activa. No es contra usted, Jack, dijo una tarde, con más cansancio que dureza en la voz, pero si me desobedece, me obliga a sacarlo. Jack no protestó. Le mostró sus planos: un calentador de baja presión con válvula de seguridad, extintores en ambos extremos, salidas de emergencia, nada improvisado. Todo atornillado, todo con lógica. No era un capricho, era un hogar pensado con precisión. Frank no respondió de inmediato. Miró los planos, al perro, la pizarra donde Maya había dibujado un sol, se fue sin más palabras. Y entonces llegó la tormenta. Era una noche pesada, con vientos que arrastraban ramas, techos livianos y hasta señales de tránsito. En menos de una hora, media ciudad se quedó sin luz. Los postes de la avenida principal cayeron uno tras otro. Las líneas eléctricas silbaron antes de apagarse. Cerca de la medianoche, alguien golpeó la puerta del vagón con fuerza. Rosa jadeaba, empapada. Mi esposo sufre de EPOC. El concentrador de oxígeno se quedó sin batería. No respira bien. No sé qué hacer. Jack no dudó. Miró a Buddy, luego al banco de baterías. Tráigalo, conéctelo aquí. Esa noche, el vagón se transformó en faro. Una extensión alimentó el concentrador, otra sirvió para cargar celulares. El pequeño quemador eléctrico calentó café y sopa. Maya apareció con linternas. Otro vecino trajo frazadas. Una señora anciana se sentó en la rampa hecha con palets de supermercado. Buddy la guió con cuidado, como si supiera que cada escalón era un reto. Cuando Frank pasó en su patrulla, vio algo que no esperaba: una fila ordenada frente al vagón, gente hablando en baja voz, entrando por turnos. Vio los extintores, el botiquín colgado, la hoja plastificada con nombres y horarios pegada con cinta en la entrada. No había caos, había orden, y más aún, había convicción. Nadie seguía normas por obligación, las seguían porque querían hacer las cosas bien. Y eso para Frank fue más poderoso que cualquier citación. Al día siguiente, el barrio amaneció hablando. ¿Y si hubiera una forma legal de conservar el vagón? ¿Y si Jack no era solo un ocupante, sino un ejemplo? Rosa hizo una llamada. Su prima, archivista en la biblioteca municipal, buscó en los archivos antiguos. Y ahí estaba. Una ordenanza de 1978, jamás derogada, declaraba el ramal ferroviario abandonado como zona de uso temporal con fines culturales o educativos, siempre que no hubiese actividad ferroviaria. Y no la había, no desde hacía más de 20 años. Un vagón convertido en espacio de formación comunitaria encajaba perfectamente. Pero hacía falta que alguien lo propusiera ante el consejo y que el consejo lo aprobara. La chispa ya estaba encendida. La inspiración ya era colectiva. El vagón ya no era de Jack, era de todos. La sala del Consejo Municipal parecía un escenario improvisado para una batalla silenciosa. Las sillas alineadas, el micrófono compartido, los relojes que marcaban turnos estrictos. A un lado, Jack, Rosa, Maya y algunos vecinos más. Al otro, Mason Kincaid, con su traje planchado, su portapapeles grueso y sus argumentos ya ensayados. Al centro, 5 consejeros, todos cansados, todos importantes, todos con agendas que dependían de votos, llamados y equilibrios que nadie confesaba en voz alta. La audiencia comenzó puntual. No había cámaras oficiales, pero sí teléfonos grabando, ojos atentos, una comunidad pendiente. Kincaid pidió la palabra primero. Su tono fue profesional, pero no por eso menos firme. Señores del Consejo, empezó, sosteniendo su carpeta sin titubeos. Este sector ha estado abandonado durante décadas. Mi equipo y yo hemos trabajado durante 3 años para devolverle vida, inversión y funcionalidad. Pero para que eso funcione, necesitamos coherencia estética, seguridad y confianza. Un vagón improvisado como vivienda manda el mensaje equivocado: abandono, precariedad, informalidad. Eso espanta a los compradores y a los socios estratégicos. No es un ataque personal, es una realidad de mercado. El progreso necesita orden. Algunas cabezas asintieron,
Otras se mantuvieron neutras. Kincaid sabía que su discurso no era emotivo, pero sí eficaz. Hablaba el idioma del poder. Luego, Rosa se levantó. No llevó papeles, solo su memoria. «Quiero hablar de la noche del apagón», dijo. Cuando todo el barrio se quedó sin luz, cuando las alarmas no sonaban y los celulares se apagaban, mi esposo estaba sin oxígeno. Fue Jack quien nos dio energía. Su vagón fue el único lugar con luz, con orden, con seguridad. No es un riesgo, es un recurso. Tras ella, Maya tomó el micrófono con nervios, pero sin miedo. Sacó su celular y mostró fotos, el banco de baterías, los fusibles etiquetados, el extintor colgado, el manual plastificado. «Yo aprendí a cortar metal ahí, no lo aprendí en mi escuela, lo aprendí con él», dijo, señalando a Jack. «No está enseñando peligro, está enseñando responsabilidad». Los murmullos empezaron a recorrer la sala. Kincaid cerró su carpeta con discreción, sin mostrar reacción. Finalmente, Jack se puso de pie. No llevaba discurso, tampoco lo necesitaba. «No estoy aquí para pedir lástima», dijo sin rodeos. «No compré ese vagón para desafiar leyes ni hacer un punto político. Lo compré porque necesitaba un lugar donde cerrar la puerta sin miedo, donde mi perro pudiera dormir sin sobresaltos». Hizo una pausa. Muchos contuvieron la respiración. «Lo que combatí no fue el ayuntamiento ni las reglas, fue algo más ruidoso, algo que vuelve en la madrugada y no pide permiso. Yo entrené a Body», dijo, acariciando al perro que estaba echado a sus pies, «no solo como compañía, sino como ayuda. Él avisa cuando los recuerdos vuelven de golpe. Él me ayuda a quedarme». La sala quedó en silencio. Jack miró directo a los miembros del consejo. «No estoy pidiendo una excepción, estoy mostrando que la dignidad y la seguridad no dependen del tamaño de la estructura, sino de cómo se construye y para qué. El vagón es pequeño, sí, pero es fuerte, y ahora también es útil». El presidente del consejo agradeció y pidió la última intervención. Entonces, algo inesperado sucedió. Frank Doyle, el inspector municipal, pidió la palabra. Nunca hablaba en esas sesiones, siempre anotaba, entregaba informes, observaba desde un rincón, pero esa vez se levantó. «Señores», empezó, con voz grave, «llevo 20 años inspeccionando estructuras, multando cuando hay que multar, cerrando espacios por riesgo real. Este vagón al principio me preocupó, por la historia, por lo que podría pasar, pero desde esa noche del apagón vi otra cosa. Orden, compromiso, un uso claro y seguro». Sacó un papel doblado y lo leyó. «Ordenanza Municipal 12B 1978. Declara este ramal como zona de uso cultural y educativo temporal mientras no haya actividad ferroviaria. Ese vagón está cumpliendo con esa función, aunque no lo llame así oficialmente». Se volvió al consejo. «Propongo que se les reconozca como espacio piloto, vagón escuela de oficios, con inspecciones mensuales sí, pero también con legitimidad. No se trata de permitir excepciones, se trata de reconocer cuando algo funciona». El murmullo se volvió tensión. El presidente pidió votar. El conteo fue rápido, pero se sintió eterno. 2 manos en contra. 3 a favor. Aplausos contenidos. Ninguna celebración exagerada, solo respiraciones aliviadas, cabezas que se inclinaban con respeto, ojos que brillaban un poco más. Kincaid se acercó a Jack al salir, le tendió la mano. «No tengo por qué ser su enemigo», dijo, sin fingir afecto. «Si esto va a quedarse, prefiero que luzca bien. Si quiere, puedo ofrecer pintura, tal vez una rampa mejor». Jack estrechó su mano con firmeza. «Acepto, pero bajo una condición. Los sábados siguen siendo nuestros». No hubo abrazos ni discursos emocionales. Nadie se hizo héroe, pero algo importante había pasado. El triángulo entre ley, comunidad y negocio no se rompió, se reacomodó. Y por primera vez en mucho tiempo, todos salieron de esa sala sabiendo que el futuro, aunque modesto, se podía construir sin aplastar a nadie. Solo hacía falta voluntad y un poco de visión. Pasaron 6 meses. El tiempo, aunque no borra del todo las cicatrices, aprende a convivir con ellas. El vagón aún muestra rastros de su vida anterior. El óxido en la base, como estrías de un pasado largo y áspero.
Las soldaduras visibles, cicatrices de una reparación hecha con manos más pacientes que expertas. Pero ahora, al abrirse su puerta, no huele a encierro ni abandono. Huele a madera recién lijada, a café que se comparte en vasos reutilizados, a ropa limpia secándose al sol. Adentro, el aire es tibio. No por casualidad, sino porque Jack diseñó un sistema de calefacción con resistencia y sensor de corte automático. No tiene lujos, pero tampoco tiene miedo. Las paredes están pintadas de blanco suave, con detalles azules que Maya eligió con las chicas del club de soldadura. En una esquina, sobre una mesa robusta, se alinea el material de trabajo: cascos protectores, gafas, guantes, cables organizados y una pizarra grande donde se lee, en tiza blanca, electricidad básica, sábados 10 a.m. Allí enseña Jack, sin título universitario, pero con la autoridad que solo da la experiencia. Cada semana recibe a otros veteranos: Tom Reed, que aún tiene pesadillas cuando escucha helicópteros, y Alicia Carter, que perdió el rumbo al volver del servicio, pero lo recuperó al aprender a montar un circuito sin riesgos. No es una clase formal, es más bien un espacio donde se enseña lo esencial: cómo cortar un cable sin miedo, cómo encender una luz sin peligro, cómo construir algo pequeño que funcione. Y, en silencio, también se aprende algo más profundo: cómo confiar otra vez. Maya, que ya no es solo la chica del bote de pintura, ahora lidera el club de soldadura para chicas, de secundaria. Son 6, a veces 8. Llevan sus nombres escritos en los cascos y una sonrisa discreta cuando logran una unión perfecta en una lámina metálica. Para ellas, el vagón es más que un taller. Es un lugar donde ninguna pregunta está de más y ningún error se castiga con burla. Y en medio de todo, siempre está Buddy. El perro se ha convertido en el símbolo del proyecto. Las chicas le pusieron un pañuelo azul con el logo que diseñaron entre risas: Vagón Escuela. Él se pasea con dignidad, recibe caricias sin rogarlas y se tumba siempre en la entrada, como un centinela tranquilo que sabe que ya no tiene que vigilar por amenazas, sino por alumnos. Kincaid, el desarrollador que una vez quiso ver el vagón fuera del mapa, sorprendió a todos con una donación inesperada: pintura para la fachada y una rampa metálica con barandales. No lo hizo por redención, sino por comprensión. Entendió que un barrio que protege a sus más vulnerables también protege su valor, su estabilidad y su identidad. En lugar de borrar el vagón, lo integró. Lo limpió visualmente, sí, pero lo mantuvo vivo. Frank Doyle sigue viniendo una vez al mes. Inspecciona con rigurosidad, toma nota de cada detalle, firma cada formulario con trazo firme. Siempre escribe lo mismo: cumple. A veces se queda unos minutos más, habla poco, le deja a Buddy un pequeño premio envuelto en papel, y se va con una sensación extraña. Por primera vez en su carrera, una estructura que empezó como infracción terminó cumpliendo la ley no por obligación, sino por conciencia. Entonces llega el invierno. Una noche de nevada fuerte, la primera de la temporada. Los techos se cubren, las luces del barrio titilan con el viento helado, y el vagón, desde fuera, parece una caja de música tibia en medio del silencio blanco. Jack abre la puerta. De su interior sale una ráfaga de aire cálido y el aroma suave de madera. En la pared principal hay un cuadro modesto, una placa con el número original del vagón, una fecha escrita a mano, la de la primera audiencia municipal, y junto a ella, una foto enmarcada. En la imagen, Buddy está acostado entre un grupo de niños, mientras uno de ellos le lee en voz alta desde un libro abierto. Es el último día de clase del año. La mayoría se ha ido, pero un joven veterano, con gorro bajo y ojos cansados, se queda en un rincón. Se acerca despacio y espera que Jack termine de guardar las herramientas. «Yo vi su video», dice. «Me decían que era un caso perdido, que no había nada que hacer conmigo, pero cuando vi lo que hizo con esto, pensé que tal vez también puedo aprender a quedarme». Jack lo mira. No pregunta de dónde viene ni qué le pasó, solo señala un taburete. «Siéntate». Hace un gesto a Buddy que se acomoda entre los dos, como si supiera que ese momento también importa.
Afuera, las luces del proyecto de Kincaid, ahora en pleno funcionamiento, se reflejan sobre el metal pintado del vagón. Nadie aplaude, no hay discursos, solo el sonido lejano del viento y el crujido del hielo bajo las botas. El vagón ya no es refugio de emergencia, tampoco es solo un taller, es un lugar con normas, con manos que enseñan y otras que aprenden. Un punto de referencia, un nosotros. Lo que al principio fue un chisme grabado desde una camioneta, un vagabundo se compró un vagón, ahora es parte de la rutina del barrio. Ya no sorprende, ya no se señala, se cuida. Y ese es el tipo de final que no se escribe con punto y aparte, se escribe con una pizarra, una clase los sábados y una puerta que sigue abriéndose.